Buenos días, mi coronel general, mi coronel Guillermo, ¿cómo le va? Buenos días. Estimado Nelson, gracias, un gusto en saludarle, en volverle a ver a los tiempos y qué importante, ¿no? Y nuestro país que está con nuevo, esperemos que con nuevas esperanzas o con los mismos desafíos y desatinos de siempre. Gracias por la invitación, Nelson. Por eso quiero tener sus impresiones, por eso quiero que la gente también comparta lo que siente de esta nueva etapa de gobierno. ¿Cómo vio estas elecciones, Guillermo? ¿Cómo analiza y qué futuro nos avisora ahora que Noboa ya es presidente? En varios de los chats y de mi organización que agrupamos a 20 países que compartimos, yo tengo una conclusión. Último día del despotismo y el primero de lo mismo. Ok, ok. Bueno, habrá que darle la oportunidad, pero de acuerdo a lo que estamos viendo, de acuerdo a los discursos que se manejan lastimosamente aquí en el país, no hacen una adecuada política, sino es politiquería. Van a cada lugar de la patria que no conocen la realidad nacional, no la conocen, Nelson, porque únicamente se basan en lo que los asesores les dicen, vaya a tal lugar y hable tal cosa que el pueblo quiere que hable, pero Ujú. no cambia la estructura, son los mismos y los mismos. Y alguna vez, y escuchaba en uno de los paneles en Argentina que se está llevando casi este mismo tema, sucede lo mismo en todos los países, Nelson. Existen partidos políticos sin candidatos y existen Ujú. candidatos sin partidos políticos. Por Así ende, es. no existen bases, no existe un pensamiento, yo diría patriótico, porque aquí lo de las ideologías está de menos, aquí no hay derecha e izquierda. Usted ve a candidatos de la derecha en partidos de la izquierda, supuestamente de pseudo izquierda en partidos de derecha, Todos y las intercambian. mismas personas son los mismos. O sea, no va a haber cambio, no va a haber cambio. Y cuando se analiza aquí cuál es el enemigo verdadero, yo quiero traer una ponencia, mi estimado Nelson, para dar un enfoque de pronto diferente, porque estamos viendo solamente, como lo llamamos en táctica militar, solamente ¿Ya? son distractores, porque el verdadero enemigo no está ni siquiera aquí dentro del país, está afuera. Yo no hablo de políticos que estén fuera del país, yo hablo de grandes transnacionales que se manejan en los ámbitos políticos, económicos y que manipulan a los políticos y hacen lo que ellos quieren. Entonces, aquí no están avisorando eso. Pensamos que es un problema interno, pero si usted analiza, Nelson, lo que está pasando en el Perú, lo que pasa en Colombia, lo que pasa en Argentina, es la misma agenda, es Ujú. lo mismo. La misma inseguridad social, los mismos problemas económicos y quienes están atrás de todo esto están extra fronteras. Ellos son los que manejan al interno. Son el poder tras del verdadero poder. Ujú. Bueno, y eso es un asunto que debería interesarnos porque como país queremos soluciones. Guillermo, dentro de esta visión, ¿qué significa Dajik? ¿Qué significa esta imagen? Porque la primera impresión es la que cuenta, es lo que siempre hemos dicho. ¿Y cuál fue su impresión al ver a Dajik a la derecha de Novoa? Porque no es una persona que de pronto la quisieron ocultar, no, 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 no. Estuvo ahí. ¿Qué representa para lo que se nos puede venir en el gobierno de Novoa? Inicié con esa expresión, el último día del despotismo y el primero de lo mismo, porque estamos hablando de Lo mismo, personas, o van a recrudecerse. verle a Carminián y verle al señor Wong ahí en ese... No hay gente nueva, hay gente muy capacitada en el Ecuador, hay gente muy competente, pero que les han cerrado en las áreas en la parte política. Al verle a él me recordó, ¿no? Cuando yo estaba en las Fuerzas Armadas y había la famosa policía militar aduanera que querían institucionalizarle, el señor Trujillo la desechó, Ok. la quitó, desinstitucionalizó, porque esa es la estrategia, desinstitucionalizar. Aquí tienen que dañar la credibilidad de las instituciones, aquí tienen que contaminar las instituciones. Entonces, una persona que si bien es cierto que aquí hay una dicotomía, y le pasan, ¿no? Le pasan en ciertos spots de informativos, cuando el expresidente Correa decía, es que la persecución que hicieron contra Dají, y lo indulta, lo libera, entonces ahora sí valen las palabras del expresidente, porque antes no valía, ahora sí vale porque le Claro, está claro. apalancando a Dají. O sea, sí se da cuenta la incoherencia del pueblo ecuatoriano, ¿no? Cuando estaba apalancando a una candidata, mujer,
en esta lucha electoral no valía lo que decía. Pero ahora, como Correa cuando era presidente dijo, Dají, le están persiguiendo, ahora sí vale lo que él dice. Entonces, es una doble moral, es un manejo político y de ingeniería social. Entonces, aquí se buscó captar a los jóvenes para tener ese voto. Y aquí yo voy a comentar con usted mi apreciación Dale, haciendo un análisis de inteligencia, qué es lo que pasó en las elecciones, por favor, y dígalo. voy a dar un criterio sobre la muerte de Villavicencio. Por Pero favor, voy a terminar con lo de Gadají. ya. Entonces, el gastos reservados, todo el problema con Sixto Durán Ballén, el país ha venido de debacle en debacle. Entonces, no podemos volver a confiar en las personas que han sido parte de todo lo que hoy el Ecuador es. Porque aquí no es culpa de los correístas que hoy se los llama, no, aquí son todos culpables. Por Ujú, eso es que aquí debe haber una nueva política. Ninguno de los dos candidatos presentaron antes a su equipo de ministros, por ejemplo. claro. No presentaron. Hubiera sido bueno verle a la señora González que presenta a su equipo de ministros o a Novoa a su equipo de ministros. Ninguno. Yo creo que cualquiera de los 8 candidatos que estuvieron al inicio de la lida electoral, cualquiera que entraba a la segunda vuelta era el mejor, cualquiera que entraba. Créame que si entraba a la segunda vuelta el señor Armijos, que no habló nada ni aportó nada, él era lo mejor para el Ecuador, él se volvía el salvador del mundo y era porque tenían que unirse todos para ir a una corriente. Entonces, lastimosamente, no hay transparencia en ninguna de las dos. Ujú. Y realmente yo creo que aquí el Ecuador debe dejarse de odios y dar paso realmente a gente nueva y a gente que quiera ser gente patriota, mi querido Nelson. Hoy Ujú. ya no se necesita políticos, se necesita patriotas que defiendan a la integridad territorial, a la integridad económica del país. Voy al análisis Sí, me de lo que interesa pasó eso en esto. porque usted nos dijo algo muy, muy interesante sobre el asunto de Villavicencio, sobre la elección, sobre esta lectura que es necesaria, ¿ok? Sí, yo le Porque voy a dar, ya le tenemos voy a dar mi datos, punto de vista. claro, Le voy a dar tenemos mi punto datos, de mi apreciación tan simple. por suerte, por si, claro Cuando que se, sí. ma- A ver, Cuando se Guillermo, por maneje, favor. cuando se maneja esto en el tablero político había 8 candidatos. No pudieron unificarse entre los 7 para enfrentar a la corriente correísta de progresismo, de Foro de Puebla, de Davos, que todos no se atacan entre todos, Ya, pero le voy a demostrar aquí que todos están metidos en lo mismo. ok, a Todos ver, están en lo mismo. avancemos. Están los 8, no se puede consolidar, pero hay un voto duro realmente de la Revolución Ciudadana, hay un voto duro de pueblo que realmente cree y yo le digo, hay cosas creíbles y hay otras cosas que no son creíbles, pero ¿qué pasa? Había una amenaza, la amenaza era que podían ganar en primera vuelta. Sí, y era muy clara. Esa era una amenaza inminente, se llama. Porque vemos nosotros, si vemos las votaciones hoy, 52% Novoa y 48-16 es un porcentaje mínimo. Ujú. Pero cuando iban a ganar en primera vuelta estaban más sobre el 10, entonces se vuelve una amenaza. ¿Por qué? ¿Por qué le digo que se volvían una amenaza? Frente a que podían ganar en la primera vuelta, había que quebrar esa tendencia. ¿Cómo se quiebra? ¿Cómo se quiebra la tendencia? Había que eliminar esa tendencia endosándoles sin pruebas una muerte. ¿A quién? Fernando Villavicencio estaba cuarto. No era una Sí, la verdad que tendencia sí. que pueda ganar. No era. Y también yo no he sido partidario de Fernando Villavicencio, lo he criticado mucho al respecto, porque atacaba y amigo de Lazo y Claro. denunciaba todo y nunca se hacía nada. Entonces realmente él estaba apareciendo en la lucha política, pero les hablaba a todos, les daba a todos, a los narcos, a Ah, todos, todos, les eso es golpeaba. cierto. Entonces él se volvía un objetivo fácil. Entonces, para quienes les interesaba que no ganen en primera vuelta, se volvía un objetivo clave y fundamental o sea, causa tú el daño y cúlpales a los otros. Y, Y era, cúlpales. y Guillermo iba a ser automático. Porque como era Obvio. siempre el enemigo, iba a ser automático. Acábalo y automáticamente le echarán la culpa. Por supuesto, entonces yo decía, dentro de los análisis, no, yo aquí no quiero que me diga, que es Coronel Tamayo tiene una posición que está con Correa, no, ninguno de ellos, porque ahí hay analistas, hay buenos analistas, ninguno de ellos se va a pegar un tiro en el pie, pues para no avanzar, si van a ganar, no se van a autoinfringir, como se llama a un soldado en guerra que se lesione, sino que eran otros terceros. Y como yo digo, no te preocupes cuando las hormigas blancas, negras y rojas se comienzan a destruir, a golpearse, sino quién movió el vaso, quién provocó esto.
Entonces, por eso digo que fue ajeno lo que provocaron para que no gane en primera vuelta, no gane, indistinto del que entre a la segunda vuelta. El momento que no se ganó en primera vuelta, van a la segunda y el que entre a segunda vuelta, cualquiera que esto sea, a este había que apalancarle porque hay que seguirle endosando el daño. Entonces, por eso yo digo, y me dolió, creo que me dolió, me molestó, me indignó verle a Luisa González, que cuando ni siquiera el CNE anunciaba los resultados y dice que la democracia ha ganado, dando un... Por Dios, le atacaron como nadie le ha atacado a una mujer, le blasfemaron, hablaron, crearon. O sea, debía haber dicho que ella y con el equipo de los que estén van a estar atrás del señor Novoa para que cumpla lo que ofreció, porque usted ganó, no ganó en buena lid, aquí no ganó la democracia, aquí es mentira, aquí fue un ataque de uno contra otro, un descrédito en contra, y realmente yo